La noticia más importante del día se ha registrado hace minutos nada más. El presidente constitucional de Venezuela, este señor alto y espigado y con un sentido del honor, cosa tan infrecuente entre los políticos, Juan Guaidó, 35 años apenas, ingeniero industrial, esa es una buena señal, concedió una entrevista a la agencia France Press y le hicieron la pregunta de fuego. ¿Usted estaría dispuesto, dadas las circunstancias, a pedir que entre una fuerza militar extranjera con la ayuda humanitaria para libertar al noble pueblo venezolano? ¿Usted, como presidente legítimo de Venezuela, daría esa orden para que sea legal que entre una fuerza militar con la comida y las medicinas? Y Guaidó no vaciló en contestar que sí, que hará todo lo necesario, incluso aprobar la entrada de la fuerza militar para liberar, emancipar a los venezolanos de la opresión que padecen. Este es Guaidó haciendo un anuncio que yo creo que tiene textura de histórico. Nosotros haremos, de nuevo, todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Haremos lo necesario. Bueno, ustedes saben que hay ya más o menos unas 100 toneladas de comida, principalmente para bebitos, leche en fórmula, leche en polvo, en los centros de acopio de Cúcuta. La gran pregunta aquí es cómo entra esa comida a Venezuela, quién la lleva, quién la transporta, quién la custodia, porque la orden que ha dado la dictadura es repeler cualquier entrada de la ayuda humanitaria. Entonces, si entra con camioneros, van a ser avaleados. Si entra en camiones militares, es altamente probable que ocurran fricciones y refriegas, estallidos de violencia. Entonces, las democracias serias del mundo que están contribuyendo con dinero y con comida a que miles de venezolanos no se mueran de hambre en los próximos días, se preguntan cómo debe entrar la ayuda humanitaria. En mi modesta opinión, esa ayuda tendría que ser custodiada por soldados de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil. Y si los soldados leales a la dictadura venezolana les disparan, o sea, disparan a cajas de leche en polvo para bebés, entonces ellos estarían abriendo las puertas de la violencia, una violencia que desde luego los aplastaría en pocas horas. Desde la frontera, los equipos periodísticos al lado colombiano, en Cúcuta, registraban el almacenamiento copioso, abundante de comida que tiene que llegar pronto a bocas desesperadas. Países. Le hago un llamado a la Fuerza Armada de Venezuela que se pongan de parte del pueblo, que permitan que esas ayudas lleguen a donde tengan que llegar. Irónicamente, el dictador Maduro, que tantas veces se ha burlado del presidente Trump y de su pretensión de construir un muro en la frontera con México, él mismo ha construido un pequeño muro en el puente de las tienditas. Es un muro bastante ridículo, relativamente fácil de derribar o sortear, hecho de contenedores y cisternas, pero ha erigido un pequeño muro, digamos, improvisado, artesanal, para obstruir o bloquear ¿qué? Que entren inmigrantes indocumentados, no, que entre comida para los bebés o medicamentos para los ancianos. Esto no se puede creer. Los venezolanos suplican la ayuda. Mientras se mantiene el bloqueo, al otro lado del puente fronterizo de Tienditas, varios venezolanos acuerdan para suplicar al gobierno de Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Para muchos, la situación es tan desesperante que uno ya no puede ni morirse. Es que si no es ahora, mi mamá se murió hace como 15 días y no la pudieron operar y ahí nos tocó buscar todos los recursos como fuera, porque hasta un entierro acá no se puede. Hay que tener el dinero porque hasta los ataúdes son caros. Ya no hay... El plan, y yo se los he contado semanas atrás, es que entre la comida por delante y sobre todo la comida para los bebés y los niños. Esto le da evidentemente una fuerza moral muy persuasiva a la operación. No son soldados descolgándose en paracaídas, no son aviones cazabombarderos estallando objetivos estratégicos, opciones que se consideraron. Es comida que va a entrar probablemente en los brazos de voluntarios, de bomberos, de personas ligadas a la Cruz Roja, a la Iglesia y a Cáritas. Entonces, disparar sobre ellos sería llover sobre mojado, ¿no? Una atrocidad, una tropelía, un abuso más de esa dictadura hedionda, la venezolana, que aunque ellos lo nieguen, se está deshaciendo ante nuestros ojos. Esa dictadura está suficientemente putrefacta, corrompida, como para terminar de caer en los próximos días. Por eso hoy en un teatro y rodeado del cariño de la gente, que ve en él una luz de esperanza, el presidente Guaidó llamaba a los voluntarios para organizarse a repartir la ayuda humanitaria. El día de mañana y el domingo
eventos en cada uno de sus municipios, comunidades, parroquias, porque inicia la organización del más noble movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el voluntariado por la ayuda humanitaria. Este va a ser el gran momento capital de los héroes y los canallas, ¿no? La historia es una larga lucha entre los héroes y los canallas, es un largo e incesante relato entre el heroísmo y el acanallamiento, ¿verdad? Y veremos héroes, por ejemplo, bomberos colombianos transportando cajas de leche para bebés venezolanos a los que no conocen, pero los que quieren salvar la vida, y veremos acaso héroes también en el bando venezolano, soldados que se nieguen a disparar, que no acaten más la orden del dictador. Y veremos seguramente a canallas también, ¿no? A bribones, a matones, a ampones, al servicio de ese régimen acanallado. Pero este es el momento en el que se define la textura de los individuos, ¿no? Puestos frente al espejo mismo de la historia, a ver de qué textura, de qué fibra están hechos, ¿no? Y yo creo que los héroes van a prevalecer. Guaidó dio hoy muchas entrevistas y no vaciló en agradecer la ayuda del mundo libre a su país, a Venezuela. Por supuesto que estamos con Venezuela. Lo que los venezolanos están sufriendo lo podríamos haber sufrido en cualquier otro país de la región. De pronto se ha agigantado este muchacho, ¿no? Y está a la altura de la historia. No se acobarda, no se deja arredrar. Se juega la vida entera, lo pueden matar en cualquier momento, lo pueden arrestar a cualquier hora improbable de la noche. Pero es Guaidó y la historia lo va a recordar con afecto a Guaidó. Bueno, en otra entrevista decía que ya está lista la ayuda en Cúcuta y tiene que entrar, y él está resuelto a dejarla entrar, a allanar, expedir legalmente el camino. Por creer que iba a pasar por ahí parte de esta ayuda. Guaidó contó también algo que yo había visto con estupor ayer, entre las muchas imágenes salpicadas de sangre que nos llegan y que nos traspasan el alma, ¿no? Porque nosotros somos sensibles también a todo esto, ¿no? Y ver morir a tantos jovencitos que podrían ser mis hijos no me deja a mí tan impávido, me enferma a mí también, ¿no? Y a veces me hunde en la depresión y la desesperanza. Pero bueno, Guaidó cuenta que ayer en Anzoátegui 8 niños se murieron víctimas de diarrea. No había medicamentos para salvarlos de la deshidratación y se murieron 8 niños en un día. Y Maduro tan tranquilo y tan contento. Ayer veíamos cómo murieron 8 niños en Anzoátegui. Y si no se abre el canal humanitario, señor presidente Guaidó, y si los militares venezolanos no tienen corazón, de momento que yo vea, no tienen corazón. No les importa. No les importa que hayan matado la semana pasada 70 muchachos, que hayan muerto 8 niños con diarrea ayer en Anzoátegui. No les importa. Están sentados sobre fortunas de narcodólares mal habidos y tienen pavor a la justicia y a terminar encerrados en un calabozo. Y si ellos no abren el canal humanitario, habrá que abrir ese canal humanitario a patadas, oponiendo a esa fuerza innoble de la dictadura una fuerza moral superior y doblegándola. Pero para eso hacen falta los héroes, los corajudos, ¿no? Y este va a ser el momento histórico. Esto está por venir en las próximas horas o días. Por eso Guaidó de nuevo se dirige a las Fuerzas Armadas, que hasta ahora las Fuerzas Armadas venezolanas han resultado un asco moral, ¿no? No hablo de la soldadesca o de la tropa, ¿no? Pero hablo de los generalotes corrompidos, que son nada más y nada menos que miembros de un cartel de narcotraficantes al servicio de un señor que tiene más dinero que el Chapo, que es Diosdado Cabello. Lo importante de esto es que vamos a hacer todos los esfuerzos para que ingrese. Venezuela debe saber, o sea, que podemos salvar vidas. Las Fuerzas Armadas deben saber que pueden ayudar a salvar. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. No vamos a desmayar en nuestra cobertura de este momento histórico, ¿no? Porque en Venezuela se juega la vida de los niños y de los ancianos, se juega la libertad de un pueblo cuyos derechos han sido pisoteados durante largas 2 décadas. Y estamos volcados pasional, visceralmente a ellos, con ellos, hasta que prevalezcamos. Porque la libertad y el honor y la decencia tienen que prevalecer sobre los canallas que usurpan el poder en Venezuela. Después de la pausa les voy a contar los últimos estallidos psicópatas del dictador analfabeto Maduro, que no advierte que se está hundiendo en la ciénaga, en el pantano, pero se está hundiendo. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo, es viernes 8 de febrero. En un ratito voy a hablar con Rocky the Kid y Danilo Beauchamp, 2 grandes artistas de Puerto Rico.
Por cierto, hoy han matado de un balazo a un cantante en Medellín, lo leyeron, jovencito, una bala perdida, una cosa increíble, ¿no? Bueno, regresando, y más adelante viene una cantante muy talentosa de Panamá, panameña americana, Isairis, la gran revelación, no se la pierdan. Maduro dice que no hay tal crisis humanitaria en Venezuela, que la gente está contenta, que la gente come mucho y engorda y está harta de comer tanto, y que Venezuela es Disneylandia, solo que el mundo no lo advierte con lucidez. Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas, han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Una falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. O sea, es el dictador divorciado de la realidad, de espaldas a la realidad, insensible al pueblo que se está muriendo literalmente de hambre. Él no, ¿verdad? Él y los suyos comen opíparamente, se agasajan con banquetes pantagruélicos, no cesan de engordar. Ninguno de estos capos chavistas es flaco, ¿no? Todos son obscenamente gordos. Maduro no es la excepción. Y entonces él se permite desdeñosamente menospreciar la ayuda humanitaria porque él no tiene hambre o no se está muriendo por falta de atención médica, y dice que esto es un show mediático de la derecha. En segundo lugar, sobre el tema del show de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Y es un show barato también para humillar a los venezolanos, para humillarnos. Nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. Y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos, saquen la mano. Y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Bueno, la orden él la ha dado, que no entre la ayuda humanitaria de ninguna manera. Vamos a ver si las fuerzas aparentemente leales a ese régimen corrompido obstruyen, bloquean la ayuda humanitaria. Vamos a ver, esto está por verse, ¿no?, en las próximas horas. Porque Maduro insiste en esta rueda de prensa diezmada, van pocos periodistas, casi todos genuflexos, que no hay tal crisis humanitaria. Si no hubiera tal crisis humanitaria, yo pregunto, ¿se irían millones de personas famélicas caminando como zombies en busca de la libertad? La América del Sur ha estado recorrida entera de caminantes venezolanos. Si no hubiera crisis humanitaria, ¿por qué se va esa gente? ¿Problemas en Venezuela? Los atendemos. ¿Que los hay? Los hay. Pero Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria fabricada desde Washington desde hace ya 4 años para intervenir a nuestro país. Es el expediente que completa la intervención. El expediente que completa la intervención es el show de la ayuda humanitaria. Y nosotros nos plantamos a denunciar este show. Sencillo, en Venezuela no hay mendigos. No vamos a ser mendigos de nadie. Si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado, que es nuestro, que es del país. Porque le han dolido las sanciones, el embargo petrolero de facto. Esto le ha dolido mucho. Que Estados Unidos deje de comprarle petróleo. Eran 28 o 30 millones de dólares diarios que entraban a su caja chica y venían de acá, de Estados Unidos. Ya no los tiene. Los rusos no le dan efectivo, los chinos tampoco. Entonces se está quedando sin efectivo. El poco efectivo que tiene proviene del narcotráfico. Pero esas operaciones, ahora que el Chapo está preso, tampoco fluyen como antes. Porque el Chapo era el gran socio de Cabello. Entonces se están quedando sin efectivo. Y cuando los generalotes dejen de ver el efectivo, puede que miren con otros ojos a Maduro, ¿no? Y también el embargo petrolero de facto va a privar a Venezuela de gasolina. Toda la gasolina que se expende en Venezuela, toda, proviene de aquí, de los Estados Unidos, 120 mil barriles diarios. De modo que, por ejemplo, los matones que pululan en motos se van a quedar sin gasolina, ¿eh? Maduro dice, la ayuda humanitaria repártanla entre los colombianos de Cúcuta. ¿Pueden ustedes creer esto? Es un juego macabro, ¿ves? Macabro. Los apretamos por el cuello y los hacemos pedir migajas, perdón. Les robamos el dinero y después les ofrecemos
Papel toalé, como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico. Papel toalé le fue a llevar al pueblo de Puerto Rico. Y lo abandonaron. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. Bueno, Colombia no es Suiza, no es Noruega, pero en Colombia la gente no se muere de hambre. Cualquiera que ha viajado lo ha visto y lo sabe. En Colombia la gente vive en promedio más o menos bien, O sea que no es la gente de Cúcuta la que necesita, los bebés, los niños, los ancianos, la ayuda humanitaria. No. Un periodista del País de España le hizo una pregunta, yo creo que bastante comedida al dictador, y de pronto el dictador dio una respuesta, bueno, esto es Maduro, ¿no? Maduro siempre es impredecible, uno nunca sabe para dónde va a disparar, y es ininteligible racionalmente, ¿no? Entonces Maduro dijo que él está hecho de madera. Yo pensaba que era una criatura humana y que estaba hecha de huesos, de músculos, de nervios, de órganos. Él dice que no, que él está hecho de una madera y de una madera antigua. Dice, soy de madera ancestral. O sea que este hombre tiene algún lejano parentesco con Pinocho. No somos de verdad. Como esta tabla, somos de madera ancestral. Si no estuviéramos aquí. Nosotros estamos aquí por un acto de fuerza. Estamos aquí por un acto legítimo, constitucional, por la voluntad popular. Y se nos quiere desconocer con una campaña mundial. Te digo más. Esta oposición no quiere elecciones. Si nosotros dijéramos, vamos a elecciones en 30 días, ellos inventarían 1000 cosas para no ir, como lo hicieron en el 2018. Si los científicos, y yo sé que sería una tarea ardua, pudieran determinar si esa tabla de madera tiene alguna forma, un átomo de vida y alguna forma de inteligencia, estoy seguro de que esa tabla de madera registraría un IQ superior al de Maduro, ¿no? Pero Maduro golpea la tabla de madera y dice, yo soy de madera. Y es de madera en efecto, porque es un caballo de Troya. ¿Ustedes recuerdan al caballo de Troya? Eso es Maduro. Maduro es un caballo de Troya, hecho de madera. Es un elefante de Troya, más que un caballo. Un mamut de Troya. ¿Y quién está dentro del mamut de Troya de madera? Los cubanos. Los que están ahí adentro de esa avanzadilla, de ese embuste. Porque Maduro es un embuste, es una falacia. Simula ser venezolano, pero cobija adentro del mamut de madera a un montón de espías cubanos. Cuando digo un montón no exagero, son 20, 22.000, 25.000. De modo que Maduro protege no los intereses de Venezuela, que le valen poco y nada, protege los intereses de Cuba. Cuba vive de Venezuela y Maduro es el caballo de Troya de madera de los cubanos. De esa madera está hecho Maduro. Que luego dice que si Venezuela no tuviera petróleo nadie se interesaría en ella. Y esto no es verdad, y ustedes que no son despistados lo saben bien. Nunca en la historia de Estados Unidos, nunca en la historia, tuvo este gran país tan cuantiosas reservas petroleras. Las nuevas técnicas de extracción de petróleo, el fracking, permiten que Estados Unidos nade en petróleo. Estados Unidos ya no necesita importar petróleo. Se ha convertido en un mayor exportador de petróleo. Es verdad que algunas refinerías del Golfo importaban algún mínimo residual petróleo venezolano, pero es irrelevante y sobre todo innecesario. Quiero decir, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Aquí el problema de ellos es asaltar el poder, es imponerse en el poder, es dar un golpe de Estado y entrar con las fuerzas gringas a apoderarse de nuestra riqueza, esa es la verdad. Si Venezuela produjera papas y cambures, no estuviera en el centro del huracán imperialista. Tenemos que aceptar que hay un imperio, el imperio estadounidense existe y tiene sus ojos puestos en las riquezas de los pueblos y cree que América Latina es su patio trasero. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Yo creo que son los últimos días del dictador. Quizá él no lo sabe.